Buenos días a todas y a todos. Gracias a nuestros hospitalarios, sí, el Tribunal Administrativo del Huila, digo los tribunales del Huila y del Tolima, a los jueces de los dos distritos, en general al colectivo laboral de la rama de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Digamos que el tema al cual se contrae la estación se refiere a lo que se conoce como teoría del contrato realidad. Digamos que la teoría del contrato realidad tuvo su esplendor, digo, desde el punto de vista de la jurisprudencia del Consejo de Estado. Tuvo su esplendor, y digamos que el máximo esplendor fue cuando habló de las sentencias constitutivas del derecho, porque era como elemental, porque decía, bueno, si el derecho no existía, estaba en una penumbra, o más aún, estaba disfrazado, mimetizado, oculto, entonces el sujeto o los sujetos de la relación laboral, en su entendimiento estaba esa relación amparada por un contrato de prestación de servicio, que es otra cosa distinta. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces me parece que el esplendor de esa tesis se alcanzó cuando se dijo que las sentencias que dirimían esos conflictos eran sentencias constitutivas del derecho. Y eso por conteras resolvía otros problemas que surgieron después, que irrumpieron después, como el tema al que nos vamos a referir particularmente en esta sentencia, que es el tema de la prescripción, porque la sentencia en última lo que hace es vadear la prescriptibilidad y vadearla en relación con uno de los aspectos, con una de las aristas, que es los aportes con propósitos pensionales, porque ustedes saben que eso está relacionado pues, con la tercera edad o la última, porque para no hablar en términos eufemísticos, con la última edad. Cuando uno llega ya a la colina de los años, debe tener, si no tiene seguro eso, las cotizaciones a partir del trabajo, pues, ¿a qué atenerse? Uno de los aspectos que más, para quienes conocen la sentencia, y los que no la conocen, pues sería bueno que la leyeran, porque es una sentencia que parece que hace algún aporte sobre el tema. Me pareció adecuado evocar un pasaje de 100 años de soledad, allá cuando estalla la huelga en Macondo. Y entonces lo cito aquí como epígrafe de la Providencia. Voy a permitirme, con vuestra venia, voy a permitirme leerlo, que de paso creo que es lo más valioso de la sentencia. Sí. Dice, cansados de aquel delirio hermenéutico, los trabajadores repudiaron a las autoridades de Macondo y subieron con sus quejas a los tribunales supremos. Fue allí donde los ilusionistas del derecho demostraron que las reclamaciones carecían de toda validez, simplemente porque la compañía bananera no tenía, ni había tenido, ni tendría jamás trabajadores a su servicio, sino que los reclutaba ocasionalmente y con carácter temporal. Cualquier parecido con la teoría del contrato de realidad es una mera coincidencia. Pues bien, el caso parte entonces de una señora, doña Lucinda María Cordero Causil, quien durante 13 años y un mes
se levantó todos los días a disputarle decentemente el pan a la vida a través de una actividad noble que es la docencia. Y después de ese transcurrir, acudió ante la autoridad municipal, ante el alcalde, y le reclamó, le dijo: señor alcalde, en mi entender aquí mi situación comporta en puridad de verdad una relación de trabajo, de manera que yo le solicito muy respetuosamente me reconozca las prestaciones a las que tengo derecho. Y pues ya habremos de imaginarnos, el alcalde le negó esa petición, la señora insistió a través de la impugnación, en este caso a través del recurso de reposición, y le confirmaron su decisión de negarle esas prestaciones. La señora, pues, en su justificación dice que ella cumplía órdenes al igual que lo hacían quienes estaban vinculados de manera legal y reglamentaria. Digamos, para quienes, no sé, parece que en el auditorio hay estudiantes de Derecho, hay dos maneras de vincularse con la administración, digamos, en estos casos, que es la vinculación legal y reglamentaria, que es el nombramiento y la asunción del empleo o posesión, que es formal, que es constitucional, etcétera. Y la otra, la del contrato de prestación de servicio en este caso. Digamos, esas son las dos situaciones que están ahí en disputa. La señora invocó en su solicitud los elementos que configuran el contrato de trabajo. Y entonces dijo que había prestado sus servicios de manera personal, continua y subordinada, que además por ese trabajo se le pagaba allá denominado honorarios, pero que en su criterio eso era un salario, no eran honorarios. Entonces, como le negó la municipalidad, ella acudió ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, y el Tribunal Administrativo de Córdoba, la verdad sea dicha, siguiendo derrotero jurisprudencial del Consejo de Estado, le negó las pretensiones de la demanda a través de una sentencia de 30 de septiembre del año 2014. En la justificación, en su motivación, el tribunal sostuvo que la señora había dejado transcurrir demasiado tiempo y que había sobrevenido el fenómeno de la prescripción. Recordamos que ese fenómeno de prescripción en este caso es de 3 años, que tiene norma de linaje legal que así la consagra, una disposición de un decreto del año 68, el decreto 3135 del año 68. Entonces, digamos que por la incuria de la señora, claro, había dejado transcurrir 14 años, 9 meses, desde la vinculación, desde la desvinculación de la administración, de esa desvinculación del contrato de prestación de servicios. Pues el último de esos contratos había fenecido, había concluido el 2 de enero de 1998 y la señora elevó su petición a la administración el 16 de octubre de 2012. Claro, haciendo una breve operación aritmética, transcurrieron más de 14 años, concretamente 14 años, 9 meses, 9 días, y la ley le daba la oportunidad de hacerlo hasta en el término de 3 años. Claro, ese término puede interrumpirse por una sola vez por virtud de la norma. Puede interrumpir ese devenir, lo puede interrumpir por una vez, sin que suceda los 3 años, ¿no? Cuando está antes de vencerse los 3 años, va a interrumpir y puede esperar hasta 3 años más, no más, según la norma. Entonces la señora acude ante los tribunales supremos y acude ante el Consejo de Estado. Y allá en la corporación, en
en el Consejo de Estado se estimó en la sesión segunda que ese caso ameritaba llevarse a sala plena de sesión por importancia jurídica. No voy a hablar de los pormenores del recurso, en fin, el Ministerio Público estuvo de acuerdo con la decisión de primera instancia y dijo que debía confirmarse esa decisión. El Ministerio Público allá en los altos tribunales. Se agotó la etapa de alegaciones, etcétera. Decía entonces que, en opinión de la sesión segunda, ese caso ameritaba ser estudiado por la sala plena, pero no era una cuestión gratuita, sino que había decisiones disímiles en algunas aristas, no en todo, en algunas de los aspectos que dicen relación con la teoría del contrato realidad. Por ejemplo, el término la fecha a partir de la cual había de contarse el término prescriptivo, por ejemplo, en eso no había uniformidad. Y entonces, en procura de la certeza jurídica, que debía hacerse algunas precisiones en torno a ese tema. Y por eso, digamos, que fue a la sala plena. En la sentencia está mejor, naturalmente está explicada la situación, pero creo que ese aspecto no amerita, digamos, hacer pausa. Entonces se plantearon como dos problemas jurídicos. Si resultaba procedente declarar la prescripción de la totalidad del derecho de precado por doña Lucinda, pese a estar concernidos los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, si el devenir daba al traste con todos esos derechos. Y si eso no era cierto, es decir, si no operaba ese acerto, entonces mirar si la señora sí tenía derecho o no. Eran como dos. Esa segunda era, digamos, fácil, pero la primera era la de mayor nivel de complejidad, digamos. La señora naturalmente invocó la primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones laborales, que es un principio consignado en la Constitución. Y entonces empezamos por estudiar el fenómeno prescriptivo. Claro, se dice en la sentencia, sí, el fenómeno prescriptivo está consagrado legalmente. Aún más, esa norma fue demandada constitucionalmente y soportó su escrutinio constitucional, su examen constitucional. Se sostuvo la constitucionalidad de esa norma. A falta de una hay dos disposiciones, porque lo dice el decreto del 3135 del 68 más su decreto reglamentario, que es en este caso el 1848 del 69. Entonces teníamos esa dificultad. Hay una norma que consagra que es válida, que no solo es válida, sino que su validez o su constitucionalidad ha sido examinada por el máximo órgano previsto por el Estado colombiano para esos efectos, en este caso la Corte Constitucional. Entonces la situación era como había una tensión ahí entre la prescripción y reconocerle a la señora sus 13 años, más de 13 años, para efectos de aportes pensionales. Ya sé que algunos que conocen el tema dirán, no, pero posteriormente los contratistas debieron cotizar. Pero es que la sentencia está pensada en el pretérito, más en el pretérito que en lo actual. Porque quienes prestaron sus servicios de esa manera precaria en el pretérito, hoy están desamparados. Entonces la sentencia lo que busca es como examinar esa situación. Insisto, porque hay disposición posterior que consagra
la obligatoriedad, concretamente la ley 797 del 2003, la obligatoriedad de los aportes con propósitos pensionales por parte de quienes están vinculados a la administración en virtud de un contrato de prestación de servicio. Entonces, entre otras disposiciones, se trajo el artículo 12 del convenio 95 de la OIT, que sí está incorporado a nuestro ordenamiento porque fue ratificado por la Ley 54 de 1962. Palabra más, palabra menos, dice que cuando se termina, pues el apartado que nos pertinente para este caso es uno que dice en su numeral 2, que dice que cuando se termine el contrato de trabajo se deberá efectuar un ajuste final de todos los salarios debidos de conformidad con la legislación nacional. Mutatis mutandis, algo similar a lo que pasa en el contrato. El estado de cosas en el contrato se establece con la liquidación del contrato. Entonces aquí hay como un estado, se miran cómo están las cosas y hay que ponerse al día por parte del empleador. Dentro de un plazo razonable, dispone la norma de linaje internacional. Pero también hay que matizar eso con el principio de irrenunciabilidad. Irrenunciabilidad de los derechos, de los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales. Tampoco me voy a detener en la sentencia de constitucionalidad de la Corte, porque creo que para estos efectos considero que me basta decir que soportó el examen, pero bueno, dijo entre otras cosas la Corte y a veces, bueno, no se trata de ilusionistas del derecho, naturalmente, ni de delirantes de la hermenéutica. ¿Tiene que ver conmigo, con el ruido? No, bueno. Entonces, dijo en aquella ocasión la Corte, están conspirando no solo el tiempo, sino el ruido que se está generando acá. Dijo la Corte en esa providencia que es la sentencia 916 del 2010. Dijo la Corte que no se lesiona al trabajador con el hecho de que la ley fije términos para el ejercicio de la acción laboral. Y más aún, algo que yo no he entendido muy bien, pero dijo la Corte, la finalidad de la prescripción es adecuar a la realidad el sentido mismo de la oportunidad, con lo cual logra que no se desvanezca el principio de la inmediatez, que obviamente favorece al trabajador. Yo ahí no entendí. Dice, obviamente, pero dice que es una obviedad, que favorece al trabajador. Esa partecita todavía no he podido remover esa zona de penumbra que me asiste sobre esa afirmación. La Corte se había pronunciado a propósito también sobre los artículos 488 y 151 de los códigos sustantivo del trabajo y de procedimiento del trabajo y seguridad social. Inclusive esa decisión es previa a la norma del 3135. La sección segunda había tenido posiciones disímiles, en sentencias de 6 de septiembre de 2013, que dijo que era dentro de los 3 años. Siguiente, después de su esplendor, aquel esplendor del que les dije de las sentencias constitutivas, después de eso vino eso. En esto hay como unos despliegues, pero también hay repliegues. Entonces la jurisprudencia, como dicen que el derecho es dinámico, entonces a veces se producen despliegues, pero también se producen repliegues, se producen contracciones. Tengo la impresión, quizá esté equivocado, que estamos en una fase de contracción de los derechos laborales. Si tengo tiempo se lo digo porque no es una cuestión infundada, no es una conclusión infundada, sino que tengo razones para pensar que puede estar sucediendo algo de eso.
No sé si eso esté contaminado por una regla que invocaron por aquí o que la citaron por aquí. Sí, la regla de la sostenibilidad financiera o fiscal, no sé, probablemente. Entonces el Consejo de Estado tenía varios pronunciamientos, digamos, uno del 6 de septiembre de 2013, de la subsección A, que dijo que eran 3 años. Pero hay otra, digamos, voy a citarles otra que se ubica en otro escenario. Y entonces dice, mire, que ahí lo que hay que aplicar en vigor, estando en vigor el Código Contencioso, era el artículo 66, aquel que hablaba del decaimiento del acto administrativo. Y entonces dijo, no, aquí lo más favorable para los trabajadores es aplicar el término de los 5 años. Entonces se aplicó ese término de los 5 años, de manera que no había una posición unánime a ese respecto. Bien, entonces, ¿a qué conclusión llegó la sesión? Dijo, mire, ciertamente el fenómeno prescriptivo, digo, de la prescripción extintiva, es válido, es legítimo, es legal, pero entra en tensión con unos derechos mínimos y además dice en relación, o ese derecho dice relación con un segmento poblacional que tiene una protección constitucional reforzada, que es la población de la tercera edad, o de la última, pero ustedes saben que el derecho también tiene sus eufemismos. Entonces, ¿qué hizo la sesión? Se vio impelida a apelar a un haz de derechos principios constitucionales, ¿no? Entonces dijo, mire, sí, eso es válido, pero en la interpretación de este caso es menester tener en cuenta estos mandatos superiores: la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales. Y en este caso, para el caso que nos ocupa, entonces el derecho a la pensión. El principio que aquí se había citado, indubio pro operario. Conforme a ese principio, a este con indubio pro operario, en caso de duda ha de prevalecer la interpretación normativa más favorable a los intereses del trabajador. Otro derecho, en la sentencia están explicados esos principios, yo creo no tan ampliamente, pero se expresa un poco la idea de cada uno de esos principios. El derecho constitucional fundamental a la igualdad. Claro, a la igualdad que aparece florida ahí, porque es que mientras que una persona que hace los mismos menesteres de quien está vinculado contractualmente, legal y reglamentariamente, el profesor que está en el aula A desarrolla el mismo programa académico que el profesor que está en el aula B. Le dicta clases al mismo ciclo académico de los que están en el aula A. Sin embargo, el profesor del aula A está vinculado legal y reglamentariamente, y el profesor del aula B, ahí tiene todo ese haz de derecho. Aquí no los tiene todos, porque le prescribieron otros. El profesor que está en el aula B, que de pronto tiene hasta recursos pedagógicos mucho más persuasivos que el que está en el aula A, entonces tiene una condición distinta porque su vinculación es contractual digo, de contrato de prestación de servicio. Y lo otro es que por el otro lado está el contrato de prestación de servicio, que también es legal, que está en el artículo 32 de la ley 80, que regula la actividad contractual del Estado, etcétera. Bueno, entonces era un poco, también hace parte de la atención. Otro de los principios, bueno, en virtud de ese principio pro homine, el principio de igualdad, porque ya habíamos dejado el pro homine aparte, digamos,
se debe procurar dar un trato igualitario a quienes prestan sus servicios al Estado. En este caso, si se llega a demostrar que hubo un contrato realidad, o que se dio el fenómeno del contrato realidad. Y entonces, a partir de ese haz de principios, el Consejo de Estado dijo que ahí, en ese caso, voy a leerles el pasaje, digo, las reclamaciones de los aportes pensionales, dijo el Consejo de Estado, adeudados al Sistema Integral de Seguridad Social derivados del contrato realidad, por su carácter imprescriptibles y prestaciones periódicas, están exceptuadas no solo de la prescripción extintiva, sino de la caducidad del medio de control, de manera que pueden ser solicitados y demandados en cualquier momento. Que en últimas posibilitaría el acceso a la pensión. Y ese acceso a la pensión tiene que ver, claro, con las condiciones de dignidad del ser humano. También se habló ahí de las condiciones de dignidad del ser humano que se procura, de la persona que ya no puede disputarle el pan a la vida en las condiciones en que lo hizo durante casi todo su ciclo vital. Porque les recuerdo, no sé si ese estudio esté vigente, pero cuando un señor Garzón aspiró a la presidencia, tal vez tuvo una precandidatura presidencial, que Lucho Garzón. Lucho hizo un estudio, y ese estudio está en el Ministerio de Salud, pero no se ha dado a conocer, porque por algo está por allá engavetado. En ese estudio se dice que el promedio de supervivencia de un pensionado, y no es para que nos preocupemos, porque bueno, uno la carga detrás de la oreja, ¿no? Pero el promedio de supervivencia de un pensionado es de 2 años. Supongan ustedes que eso se haya acrecentado exponencialmente, que se haya multiplicado por 3, que ya es demasiado. Entonces el promedio de supervivencia de un pensionado entonces sería de 6 años. De pronto menos ahora, porque ahora con la edad de retiro forzoso hasta los 70, pues, y con esa amenaza de contraer las pensiones, probablemente ya nadie se va a cansar, nadie se va a aburrir, se va a trabajar hasta los 70. Pues bien, también se dijo en esa providencia que no era menester el agotamiento de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción. Se afirmó también que el juez solo podrá analizar la prescripción en cada caso una vez abordado y comprobada la existencia de dicha realidad laboral, de dicha relación laboral. O sea que primero tiene que estudiar la relación laboral y luego estudia la prescripción. Luego el mensaje era que en esos casos la prescripción no operaba como excepción previa. Para los técnicos en estas cuestiones de procesal, digamos, entonces eso nos arrastra sin piedad a la conclusión de que no hay prescripción previa cuando quiera que estén concernidos estos derechos. Pero ¿por qué es bueno estudiarlo? Porque además se dijo, en armonía con eso, en armonía con ese acerto, con esa afirmación, se dijo que el juez contencioso deberá estudiar en todas las demandas en las que procede el reconocimiento de una relación laboral de esta naturaleza de contrato realidad, así no se haya solicitado expresamente. Debe estudiarse el tema concerniente a las cotizaciones. Claro, ustedes, ya sé que muchos me estarán diciendo, pero luego el derecho administrativo no es rogado. Sí, lo es. Pero como están concernidos derechos fundamentales, derechos constitucionales fundamentales, ahí no opere, ya lo había dicho la Corte Constitucional por ahí en el año 99. O sea que en ese caso no estamos inventando nada. Hay una decisión con la impronta del doctor Antonio Barrera Carbonell del año 90, es la sentencia C-197 del 99, que dijo expresamente, cuando
el juez administrativo advierta la violación de un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder a su protección, aun cuando el actor en la demanda no hubiere cumplido con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación, etcétera. Y él dice, en este caso hay que aplicar el principio de iura novi curia. Dame los hechos y te daré el derecho. Ahí se explica en la sentencia, dice, sí, esto es rogado, pero en este caso, digamos, por vía de excepción no se aplica. El principio es ese, la regla es esa, que es rogada, pero en este caso también, por vía de excepción, no se aplica esa regla. Otro de los principios laborales que se invocaron en esa sentencia o de las normas del linaje constitucional es una que está en el artículo 48, que pasa como de gache. Dice que la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. Claro, esa imprescriptibilidad no opera para quien haya hecho sus aportes. O sea, si una persona, por virtud de un contrato de prestación de servicio, motu proprio, estoy hablando antes de la ley 797, cotizó, pues no pasa nada. Lo único es que no puede reclamarlo. Ustedes me dirán, porque uno podría contraargumentar y decir, pero eso es un enriquecimiento injustificado por parte del empleador. Sí, pero hasta allá no llegó la providencia. Porque estas decisiones, como son colegiadas, entonces, y eso es inherente al juez colegiado, el juez colegiado debe tener capacidad de conciliación. Eso es como en el matrimonio. Si uno quiere ir a una reunión hasta las 12 de la noche y la señora le dice, no señora, hasta las 10, ¿qué hace uno? Hasta las 10, que sabe que las consecuencias, sí. En esto también hay que obrar en condiciones similares, hay que tener capacidad de conciliación. Ya les hablé que el contrato ciertamente está previsto, que eso es legal, en fin. No vamos a detenernos en los elementos configuradores de la relación laboral, que como todos lo sabemos es la prestación del servicio, la remuneración y la subordinación laboral. Eso eso es pacífico. Tampoco la condición, tampoco que en tratándose de docentes, ya lo ha dicho la jurisprudencia, pero nosotros digamos que condensamos eso. Dice que si en alguna actividad se configuran los elementos, claramente es esta. Porque la subordinación está dada inclusive por la ley, ni siquiera por el contrato de prestación de servicios. Hay normas del ordenamiento jurídico educativo que consagran unas relaciones de sujeción especial de los maestros. Está definida la actividad. Es el decreto, recuerdan, el estatuto, aquel docente, el 2277 del 79, ya lo decía en su artículo 2. Y se refería no solo a planteles educativos oficiales, sino también a los no oficiales. Por ejemplo, esa norma, ese decreto, establece unas obligaciones para los docentes, o sea, tiene unas obligaciones de naturaleza legal que ni siquiera hace falta que estén en el contrato.
Dice, cumplir las órdenes inherentes a sus cargos que le impartan los respectivos superiores, eso es de ley. Cumplir la jornada laboral y dedicar la totalidad del tiempo reglamentario a las funciones propias de su cargo, eso es legal. Y no abandonar o suspender sus labores injustificadamente o sin autorización previa. Luego, es obligatorio el permiso en este caso. Claro, porque para ausentarse necesita la anuencia de sus superiores, que es el permiso. De manera que ahí no hay dificultad. Y esas normas, algunas las recoge la ley 115 del 94. No me voy a detener ahí porque ya veo que es que cuando uno le toca cerrar, entonces los anteriores pueden relajarse y entonces va uno acelerado, porque todavía me queda como media hora, creo, pero uno psicológicamente tiene la presión y además la gente empieza a caminar, empieza a hacerle falta el almuerzo, algunos amenazan con convulsionar. Entonces, ¿cómo hace uno? Pues, muy bien. Lo que quiero decir con esto es que la labor docente no es una labor independiente, por el contrario, tiene unas relaciones de sujeción especial, tiene una reglamentación, allende el contrato. Imagínense ustedes un contrato que ni siquiera le obliga a pedir permiso. Si el contrato no lo hace, la ley le impone eso. Le impone cumplir un horario, un programa académico, ir a un sitio, el Estado le provee todos los recursos. Le dice usted tiene que estar aquí a las 7 de la mañana o a las 6:30 de la mañana, en fin, le fija un horario. Le fija actividades extracurriculares. Está subordinado por lo menos a 3 autoridades, a la local, o sea, la de la municipalidad, la de la Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación, con circulares, qué sé yo. De manera que eso, entonces, ese capítulo o ese apartado creo que está claro. Vamos a ir a otra partecita que yo le hago propaganda y que aquí se abordó, pero se abordó, digamos, a guisa de obiter dicta, es decir, de una cuestión de paso, de una explicación de paso, ¿no? Pero no hace parte de la almendra del asunto, del eje de la decisión. Y es que ha venido tomando fuerza una tesis según la cual el restablecimiento del derecho ya no es restablecimiento del derecho, o dicho en otras palabras, el restablecimiento del derecho también comporta la indemnización del daño. Y entonces ahí hay como un sancocho. Yo no sé si por ignorancia invencible, que no creo, yo creo que es más bien algo deliberado, ¿no? Y entonces, porque fíjense que nosotros y los que conocen el Código Administrativo, que todos, yo creo los que estamos aquí más o menos lo conocemos, tanto el Decreto 01 como la ley nueva, el CEPACA, en el 138, ahora el CEPACA, trae como 3 elementos. El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y lo tuvo en el pretérito. Uno, ¿qué hace? Anula el acto. Digamos que por ilegalidad, porque algunos autores hablan que todas se contraen a la ilegalidad. En suma, eso es ilegalidad. Yo digo por el acto espurio, digamos, se anula el acto espurio. Listo. Una. Dos, solicita el restablecimiento del derecho, que es otro aspecto, que es una ficción jurídica. El restablecimiento del derecho dice, una ficción gigantesca como un elefante o más, o como una catedral, es la que dice, reconózcase todo el tiempo transcurrido como si nunca hubiese estado desvinculado, es decir, que no ha habido solución de continuidad. Eso es una ficción jurídica monstruosa, pero así lo dice la norma, porque el derecho está colmado de ficción. Pero yo quería leerles ese pasaje de la norma. Mire lo que dice el artículo, dice, toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad, primer paso, la nulidad del acto administrativo, en este caso particular, expreso, presunto, etcétera, y se restablezca el derecho, para ahí el código. Después dice, aparte dice, también, o sea, tiene un adverbio ahí que dice también, o sea, además, o agrégase a lo anterior,
dice la norma, también podrá solicitar que se le repare el daño. O sea que el daño es otra cosa. Les pongo un ejemplo. Despiden en cualquier agencia estatal, en cualquier dependencia estatal, despiden en una entidad estatal. Coincidencia que despiden a 5 servidores y sale después el regente y dice, no, es que nos tocó hacer una purga porque descubrimos un coto de inmoralidad, un coto de corrupción, y después al hijito del señor allá en la escuela lo molestan y la señora le da pudor en Tierra Caliente salir a barrer la terraza y eso porque las vecinas dicen, esa es la esposa del delincuente, ¿no? Que echaron de allá de tal parte. Eso es rogar un perjuicio moral, eso es un daño. Y ese daño hay que demostrarlo. En cambio, el restablecimiento se presume, es una consecuencia ineluctable del acto espurio, de la nulidad del acto espurio. Entonces hoy están confundiendo esa cosa, digamos, el restablecimiento lo están confundiendo con el daño. El daño es otra cosa según esto, y el daño hay que demostrarlo. En principio el daño se demuestra. Hay unas que no, porque la jurisprudencia ha dicho no. En algunos casos, por ejemplo, en reparación directa, la jurisprudencia ha dicho, mire, en tales casos no, en aquellos casos de vínculos filiales, se presume que el padre padece una profunda congoja con la muerte del hijo, que lo afecta, que le produce un dolor intenso, una pena. Entonces, eso se llama reparación del daño moral. Ese daño moral hay que repararlo, eso es otra cosa. Pero eso lo digo más bien a guisa de pedagogía judicial porque hay que estar atentos a esto, porque ha habido ya se asoman por ahí, inclusive en el mismo Consejo de Estado se ha hablado indistintamente, y ahí en la sentencia se toca el tema, se habla indistintamente de reparación del daño a manera de restablecimiento del derecho. Entonces, qué bueno sería que nosotros volviéramos, y ojalá, yo creo que algo hay en la sesión segunda que se propuso, creo, que íbamos a llevar una sentencia de unificación para retomar este tema. No es un tema pacífico, porque ya por ahí hay algunos que dicen que el restablecimiento es una reparación in natura. Y como ustedes saben que aquí hay unos magos del derecho. Así como los indígenas tienen los brujos en sus liturgias procesales, nosotros tenemos unos magos del derecho, unos ilusionistas, ¿no? Esos de los que hablan los habitantes de Macondo, los delirantes de la hermenéutica, los ilusionistas del derecho. Muy bien, entonces, corolario. Bueno, me falta otro tema, y creo que es importante. ¿Cómo se tasa el restablecimiento? Lo normal, en virtud del principio de igual trabajo, igual salario, lo correcto es tomar el profesor que está en el aula A y se le reconoce lo mismo a quien está en el aula B, ¿no es cierto? Si los dos estuviéramos hablando de una relación legal y reglamentaria. El problema de los maestros es que en los maestros hay una gradación docente, hay un escalafón docente. Y es probable que el profesor que esté en el aula, el maestro que está en el aula A del ejemplo que les acabo de citar, el profesor que está en el aula B, aunque dicta la misma materia, está vinculado legal y reglamentariamente con la administración educativa, los dos, digamos, tanto el del aula A como el del aula B, desarrollan el mismo programa educativo, dictan la misma materia, el mismo ciclo académico, puede que tengan un salario diferente. Y un salario diferente por virtud de la gradación docente, del escalafón docente. Entonces ahí es problemático. La sentencia no fue lo suficientemente, digamos, plausible en ese sentido, pero eso lo miré después. Y antes de que me vengan, porque ustedes van a hacer el foro, o sea, el foro es de parte de ustedes y por eso estoy corriendo. A ver qué preguntas hay o qué me van a criticar, qué le van a criticar a la sentencia. Debió haberse dicho algo mejor. Debió haberse dicho que sí, que se tomaran los honorarios, siempre y cuando los honorarios no fueren inferiores a quien percibe una asignación salarial en el menor grado del escalafón docente.
Faltó decir eso. La sentencia no lo dijo y fue un desacierto de la sentencia en ese sentido. Pero eso lo descubrí después en estos foros. Entonces, corolario. El fenómeno prescriptivo sí existe y opera, en este caso, en los 3 años, pero para efectos de los aportes pensionales no opera, por todo ese haz de derechos que les dije, ¿no? Que no implica la devolución de lo que la persona haya aportado motu propio, ¿no? Que no opera el fenómeno de la caducidad del medio de control, quiero decir, o sea, que no puede presentar la demanda en cualquier tiempo, que no es menester el mecanismo de la conciliación prejudicial para acudir ante el juez de la administración, que la prescripción debe estudiarse en cada caso concreto y en la sentencia al momento de decidir, no, porque como la prescripción le sigue al contrato realidad, que el juez debe pronunciarse, digamos, oficiosamente, si se advierte de la lectura de la demanda que pueden estar concernidos aportes pensionales del demandante. Que el restablecimiento del derecho, que la consecuencia de la nulidad del acto es el restablecimiento del derecho y que ese restablecimiento del derecho se expresa en reconocerle en este caso los aportes pensionales, no a guisa de indemnización, sino como restablecimiento del derecho. Y por último, porque estaba haciendo carrera en esa época y la señora fue víctima de esto, no hubo condena en costa, porque están aplicando objetivamente la condena en costa. Señores, espero que esta breve explicación o breve relato, porque no me gusta explicar la sentencia, breve relato de lo que fue esta sentencia haya sido de pues haya colmado siquiera parcialmente su expectativa. Muchísimas gracias, muy amable.